Un saludo a todos. En este video vamos a abordar el tema de acceso a base de datos con Entity Framework para explicar mejor lo que hicimos en el video anterior. Si recordamos, en el video anterior habíamos creado esta interfaz haciendo uso del ASP.NET Code Generator que nos daba todo el CRUD. Sin embargo, va a ser importante que podamos entender todo lo que esto ha hecho. Por acá tengo la clase Movies Controller, la cual, para comprenderla mejor, haremos una clase controles para otro modelo que ya tenemos. Si lo recordamos, es el modelo RUM. Entonces vamos a crear algunas interfaces nada más para ese modelo, partiendo del ejemplo del Movies Controller que tenemos. Vamos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarlo RUM controller.cs. Vamos a crear la clase que deriva de controller. Más vamos a hacer el import respectivo, porque vamos a necesitar este de acá para que me reconozca la clase controller. Vamos a decir que utilice el espacio de nombre que estamos empleando, que es el mvctest.controllers. Eso sería como al menos lo básico. Y luego necesitamos un constructor. ¿Y qué va a tener este constructor? Vamos a comenzar primeramente abordando un concepto que se llama inyección de dependencia. Vemos por acá que tenemos un objeto. Voy a ir copiando y pegando y voy a ir explicando. Tenemos un objeto del contexto. Si observamos, es un objeto de tipo appdbcontext, que es un objeto que está acá, que es el contexto. Para poder utilizarlo, vamos a llamar al modelo. Vamos a importar los modelos, porque es ahí donde está ese contexto. Eso va a ser lo primero. Lo segundo es que dentro del controlador dentro del constructor vamos a agregar el objeto y vamos a hacer esta asignación. Vamos a bajar esto de acá y vamos a hacer la asignación. ¿Qué estoy haciendo ahí? A esto se le conoce como inyección de dependencia. Lo que va a ocurrir acá es que gracias a esto que tengo en el programa aquí, donde le decimos que como servicio se agregue un contexto, lo que va a ocurrir aquí es que cada vez que se requiera de un objeto de tipo appdbcontext en un constructor, el propio .NET le va a asignar memoria y nos lo va a dar listo. Por ello es que en el controlador que estoy creando, este de acá, con solo hacer esto y luego asignarle esta variable a la variable local, ya puedo utilizar el contexto sin más, porque ya con esto bastará para que yo pueda utilizarlo. Luego vamos a crear el método index. El método index, si recordamos, será el que liste todos los elementos de la base de datos. Vamos a hacer un return view y veremos un poco el método index que nos ofrece el Movies Controller. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace en esencia es obtener todos los elementos y se los pasa a la vista. Aquí el código está un poco validado porque lo que hace es que pregunta si esto es diferente de null, pues que haga esto, en caso contrario que haga esto. Si observamos, es un operador ternario. Se evalúa la primera condición, si se cumple está bien, si no, se hace la segunda. Si queremos verla de una manera un poco más simplificada o un poco más ordenada, podemos decirlo, podríamos hablar de que el método debería devolver una colección de elementos de tipo rooms. Para acceder a ella, accederíamos al contexto, del contexto accedo a movies. ¿Qué es movies? Movies es en el contexto este objeto que está acá, que me representa a la tabla movies. Perdón, como estoy hablando de room, aquí sería rooms. Punto, y llamamos a un método que se llama toListAssign. Sin embargo, veo que no lo tengo disponible porque me va a faltar incluir este que tengo acá, este using, para que emplee Entity Framework. Ahora sí, si hacemos
toListAsync, acá lo tenemos. Vamos a tener que agregar por acá un await, porque es un método asíncrono. Y vamos a checar qué más nos puede faltar. Bien, parece que por ahí estamos bastante bien. Por acá nos está marcando un error y eso es porque acá ya no tenemos el método como asíncrono. Es muy común hoy en día que los métodos que son bloqueantes se trabajan asíncrono. Entonces vemos que aquí en la firma del método se declara como asíncrono y se indica que retorna una tarea. Entonces vamos a hacer eso mismo acá. Vamos a marcar ahora el método como asíncrono y que nos retorne una tarea, ya que estamos utilizando la versión asíncrona de toList. Bien, ahí se corrige el problema. Y ahora le pasamos rooms por acá. Ya con esto, simplemente el tener esto en realidad ya nos está dando el acceso a la base de datos. Vamos ahora a crear una vista para este método index. Pero antes de ello, solo recalcar, basta con acceder al contexto, llamar al método, al objeto rooms, a la colección room y llamar a toListAsync, que lo que hace es un select de todos los elementos. Esto ya luego tendrá más variantes, en su momento iremos comentando algunas, pero al menos de momento pues ver cómo llamar todos los elementos. Ya los tengo todos los de la base de datos y se los paso a la vista. Vamos a agregar una vista, vamos a irnos a la vista. Vamos acá. Y esta vista va a recibir como modelo una lista de elementos de tipo mvc_test.models.room. Y ya luego, pues acá tocará ir mostrando cada uno de los elementos. Pues podemos emplear varias maneras para mostrarlo. Podríamos simplemente hacer un for each sobre la lista. Aquí vamos a iterar sobre model. Que bueno, como estoy ya en una expresión de este tipo, vamos a aquí, por ejemplo, ir imprimiendo de cada uno de los ítems punto la descripción, porque es de tipo room, igual podríamos ir imprimiendo me parece que el otro elemento es el número, number, guión, item description, podríamos decir eso, y luego vamos a poner un br para que tengamos por ahí un salto de línea. Por ahí deberíamos estar bastante bien. Por acá nos están marcando un error. Ah, ok. No me entiende. Ah, claro. Simplemente vamos a dar un espacio para que lo separemos los elementos de esa forma. Me estaba interpretando como que quería hacer una operación. No importa. Entonces tendríamos por ahí el número y la descripción a ir imprimiendo en cada iteración. Obviamente que si yo ejecuto esto ahorita, pues no va a funcionar porque, o más bien no me va a mostrar nada porque efectivamente no tengo nada en la base de datos. Así que vamos a adelantar este proceso y vamos a añadir ahora un método que cree elementos. Para ello vamos a irnos por acá, vamos a crear otro método. Si nos fijamos en el movies, vamos a tener por acá el details, no, este no va, el create. El create lo podríamos dejar prácticamente igual porque al llamarlo, lo único que va a hacer es retornar la vista de create, de crear un nuevo elemento. Entonces podemos dejarla pues tal cual. Y luego vamos a necesitar el método create. Importante, este método va a ser postget, este va a ser postpost. Voy a llevarme el método completo. Porque el primer método lo que hará es simplemente va a mostrar el formulario de guardar datos, pero el segundo método es el que se encargará propiamente de guardar los datos. Por acá los datos que va a recibir son el ID, el número y la descripción, nada más. Y esto queremos que haga un bin con un objeto de tipo room al que llamaremos room. Entonces vemos que solo estoy sustituyendo, pues porque son los parámetros que voy a recibir del formulario que ya voy a crear.
y quiero que se queden guardados en un objeto de tipo room. Hacemos un model state is valid, luego regresaré sobre ello y luego nos vamos al contexto, nuevamente el contexto, .add y le paso el objeto. Al pasarle el objeto, yo ya estoy guardando ese objeto en la base de datos y, guardo el objeto en el contexto y luego acá es donde actualizo la base de datos como tal. Finalmente redirijo al index. Si algo salió mal, si algo no funcionó, pues lo que voy a hacer es volver a mostrar el formulario de creación, el de create, pero en esta ocasión lo vamos a mostrar con los campos llenos. Entonces vemos que es bastante simple, es validar el modelo, agregarlo al contexto, el objeto, salvar los cambios. En esencia, eso es lo que hay que hacer para guardar un elemento. Ahora sí vamos a crear esta vista por acá, que es la de crear como tal el formulario de creación. Vamos a darle agregar vista, vamos a darle ahora ir a la vista. Vamos por acá. Y si tomamos como base la vista de create, que esta que tengo acá, pues nos puede servir bastante. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque entre otras cosas necesitamos un formulario. Vamos a hacer uso acá, en realidad nos vamos a ahorrar un poquito el tiempo y vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevarme, sobre todo para que este quede un código bastante limpio antes de ver todo esto que está acá, que en esencia es puro Bootstrap. Voy a crear un formulario, intentaré crear un formulario más limpio para que entendamos los conceptos. Entonces, por un lado vamos a necesitar el formulario. Y el formulario le estamos diciendo que apunte a la ASP.NET Action Create. ¿De dónde? De room. Como él está en el directorio room, es una vista del controlador room. Entonces, si yo le digo que busque la acción create, va a buscar la acción create dentro del controlador room. Por eso me basta con ponerlo de esa manera. Si continuamos observando el método create, vamos a ver qué otros elementos podemos encontrar. Vamos a observar por acá. Bueno, aquí se van creando cada uno de los controles. Vamos a necesitar, obviamente, este de aquí, el botón del submit. Vamos a copiarlo y pegarlo ya de una vez, que nos va a venir bien. Vamos a dar un salto de línea para que no aparezca están pegados. Vamos a también llevarnos a un par de controles, un par de cajas de texto. Ya digo, voy a colocar el menos código posible. Esta va a ser la caja de texto que pida el número al usuario. Número 2.info ASP4. Esto vamos a cambiarlo porque el modelo que nosotros le estamos pasando o para el cual queremos que esto trabaje, que dicho sea de paso no lo hemos establecido a como aparece acá arriba, que hay que establecerlo. Establecemos el modelo, en nuestro caso va a ser de tipo room. Entonces vamos a decir que este campo primero que tengo aquí, quiero que sea para el número. Que solo quiero checar en el modelo que así se llame. Number y description. Me corrijo. Entonces acá, number. Y luego vamos a tener un segundo. Vamos a poner un BR por aquí. Para la descripción. Y el campo se llama description. Bien. Voy a ejecutarlo un poco para ir viendo lo que vamos obteniendo desde ya. Quiero checar si hay algo más que tengamos que agregar. Me parece que no, que ahí ya tenemos todo. El resto, como ven acá, es un poco de simplemente formato, que se vea bien, pero aquí tendríamos un formulario simple. Vemos que omito el ASP, el atributo ID y el atributo name, porque esto lo que va a hacer es, el ASP4 lo que hace es precisamente, en función del campo que quiero mostrar, él pone el name y pone el ID a ese valor. De hecho, pone también el tipo de dato, que eso también es algo interesante, pero luego lo comento mejor. Entonces ahí tendríamos un primer formulario base. Vamos a detener la ejecución y lo voy a volver a compilar.
Vamos a esperar un momento. Vemos que ya ha terminado. Vámonos al navegador. Vamos a acceder al método, bueno, sí, al controlador room. Dale un tiempo. Y vemos que no nos muestra nada. Obviamente porque no hay nada aún. Si ahora dentro de room accedemos al método create, me da este formulario. Si nosotros analizamos este formulario, vamos a notar que me ha agregado el tipo número y el ID number, el nombre. Y para la descripción me puso el tipo tag, el ID description y el name description. Entonces vemos que él ya me ha agregado esos dos campos. Además vemos que como es un formulario, lo va a mandar por post por defecto y lo va a mandar a la acción create del controlador room. Todo eso en los elementos ASP4 me ayudan. Si ahora meto datos 1, 2, 3, 4, esto es una prueba. Vemos que ahora sí que ya me lo está listando en el index. Si ahora agrego un segundo elemento, 4, 5, 6, 7, cuarto, número 2, vemos que ya los datos están quedando guardados en la base de datos. Pues bien, he querido mostrar acá cómo, siguiendo el ejemplo que tenemos ya de Movies Controller, podemos ir utilizando este mismo código para nuestro ejercicio. Si analizamos otros casos como el método details recibe un ID, valida si ese ID es nulo, si el contexto es nulo, y luego lo que hace del contexto, accede a movie y utiliza un método llamado fear of default, así. Y de este m hace m.id. Ve si ese ID es igual al ID que estoy pasando. Aquí lo que ocurre o lo que hace es que para cada uno de los elementos que está en la tabla movies, obtiene un elemento al que llama m. Y por cada uno de esos elementos va comparando si el m.id, es decir, si el ID del elemento actual es igual al ID que yo estoy pasando por parámetro. En el primer momento que lo encuentre, lo retorna y lo deja guardado en la variable movie. Ya a partir de ahí retornamos la vista con el objeto que hemos encontrado, que será la vista de details. Vista que la tenemos por acá y que ya únicamente lo que hace es mostrar los elementos utilizando el display for o el display name. Sí, bueno, el display for completamente. El display name for lo que muestra es el nombre del campo. Como digo, de esa misma forma pues se van trabajando los demás métodos. Como el método, bueno, ya comentábamos, create. El método edit es igual al details, con la única diferencia de que lo que retorna es el formulario listo para ser modificado. Luego el otro método de edit se parece muchísimo al método create, que va por post, pero en vez de hacer un add, hace un update y luego hace un save change async. Entonces vemos que la verdad es bastante simple, solo es reutilizar el código porque los cambios irán concretamente donde se hagan las modificaciones, es decir, dependiendo del tipo de objeto. Pero fuera de eso, el resto de código queda exactamente igual. Igual con delete, que muestra primero la información, o el delete que borra. Bien, les invito a continuar modificando el método room para poder darle toda la funcionalidad de la misma manera que se hizo con el método, perdón, con el controlador movie. Espero que el video sea de utilidad, que vayamos comprendiendo estos conceptos de acceso a base de datos y nos vemos en el próximo video.